Bien. Entonces hemos titulado así la primera sesión de estas dos oportunidades en que hablaremos de los adultos mayores. Y hablamos de conociendo y acompañando a la persona mayor. ¿Y cuál va a ser nuestro camino hoy día? Vamos a partir hablando de algunos datos duros sobre la ancianidad en el mundo hoy. Algunas de las cosas que ha mencionado Bernardita al principio, la vamos a profundizar, la vamos a enriquecer también para comprender mejor a este grupo de personas. Después vamos a irnos del mundo a Chile, cómo son nuestros adultos mayores, cómo son nuestras personas mayores. Y después de haber comprendido un poquito mejor a estos hermanos nuestros, vamos a hablar un poquito de algunas características psicológicas que es bueno tener presentes a la hora de acercarnos a ayudar de cualquier manera a un adulto mayor. Y si alcanzamos en esta sesión, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el proceso mismo de envejecer. ¿Qué significa esto? No solamente en la teoría, sino en la práctica. ¿Qué es lo que significa también para cada uno de ustedes? Si no alcanzáramos a hacerlo en esta sesión, no se preocupen, que va a ser lo primero que hagamos en la sesión siguiente. Vamos a la primera parte, que es la parte de los datos duros, ¿no? Si nosotros vemos la esperanza de vida al nacer en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que, por ejemplo, la esperanza de vida más alta, el año 2018, para mujeres está en Japón, con una esperanza de vida de 87 años. Y para los varones en Suiza, 81,2 años. Mientras que para la zona de Sierra Leona, de Lesoto, de estos países africanos, tienen la esperanza de vida al nacer más baja, 53 años para las mujeres, 51 años para los hombres. Vemos como en nuestro mundo hay una gran variedad, ¿no? Pero vemos por un lado que los países del primer mundo, con mayor tecnología, con el mejor manejo de la salud, generalmente tienden a tener también mayor esperanza de vida al nacer, ¿no? Japón, Suiza, España, Corea del Sur, etc. Y los países ya más subdesarrollados o del tercer mundo están presentando la esperanza de vida más baja. ¿Qué pasa con Chile en este contexto mundial? Fíjense que la esperanza de vida del 2018 para las mujeres es de 82,4 años y para los varones 76,5 años. Si lo comparamos con el promedio mundial, Chile en ambos sexos está sobre la esperanza de vida al nacer promedio en comparación con el mundo. Es decir, como decíamos al principio, como decía Bernardita, Chile es un país que tiene mucho potencial de seguir envejeciendo. O sea, un niño que está naciendo hoy día en Chile puede llegar a vivir más de 70 años, y una mujer que nace hoy día en Chile puede llegar a vivir más de 80 años. Proyecciones que se hacen para la adultez mayor en el mundo. Se prevé que para el 2050, o sea, en 30 años más, el 10% de los africanos, por ejemplo, tendrá más de 60 años. En Latinoamérica, un cuarto de los latinoamericanos será mayor de 60. Y en resumen mundial, el 22%, un poco más de un quinto del mundo, será mayor de 60 años. Y lo otro que es decidor es que habrá, en ese momento, más ancianos que menores de 15 años en el mundo. Es decir, la pirámide poblacional se va a dar vuelta. Va a haber muchos ancianos arriba, pocos niños abajo. Este es un tema a nivel mundial, ¿eh? que, por ejemplo, la OMS en una conferencia que desarrolló en el 2012 también da estos datos que son bien interesantes de analizar y de ver. Por ejemplo, se vio en un estudio que realizó esta organización que el 43% de los adultos mayores en el mundo teme la violencia física. Es un tema que también vamos a revisar la próxima sesión. ¿Qué hacemos con el maltrato hacia el adulto mayor? 49% cree que será tratado con respeto, que si somos exigentes es un porcentaje bajo, porque todo adulto mayor, en realidad toda persona, debería ser tratada con respeto, pero el 49% se siente que puede ser respetado por la sociedad o por el otro.
un 61% sabe usar celular. Después vamos a ver otras estadísticas chilenas más recientes que hablan de porcentajes parecidos y que a veces nos alejan un poco de este prejuicio de que el adulto mayor no se adapta a la tecnología. Le cuesta un poco más, pero si le pone empeño y si tiene ganas, lo puede hacer. El 44% decía que su salud es muy buena. También, sinceramente, lo vamos a profundizar más adelante. También es decidor porque uno tiene la idea o el prejuicio de que el adulto mayor siempre cree que está mal de salud o siempre se queja de algo. No, parece el porcentaje real de personas o de personas mayores que se quejan de su salud no es tan alto como a veces nosotros creeríamos. Me salté que el 53% dice que le es muy difícil pagar los servicios básicos. Esa sí es una realidad que vamos a ver que en Chile se repite y se repite con bastante énfasis, ¿no es cierto?, de que efectivamente hay una tendencia a la pauperización, es decir, a empobrecerse hacia la etapa final de la vida. Y el 34% en este estudio decía que era muy difícil acceder al cuidado sanitario por distintos motivos, ya sea por motivos económicos, también por motivos de accesibilidad física. Hay que ver si nuestros centros de salud, si nuestros hospitales, nuestros consultorios, nuestras clínicas están pensando en la accesibilidad para personas que tienden a tener dificultades ya de movilidad, ¿no? Esto para darnos una idea de cómo los distintos estudios ven en el mundo al mundo del adulto mayor. Recuerden que si quieren hacer algún comentario o tienen alguna consulta, pueden hacerla a través del chat y este programa me avisa cuando ustedes hacen alguna consulta. Entonces, cualquier comentario es bienvenido y lo consideraremos. ¿Qué pasa en Chile? Vamos a la realidad nacional. Es interesante comparar, por ejemplo, cómo estaba el país en 1992, principio de la década de los 90, y vemos que en aquella época la población mayor de 65 años, que es definición estadística de adulto mayor, era el 6,6% de la población chilena. Ya 15 años después, ¿no es cierto?, no, perdón, 25 años después, en el censo del 2017, esa población aumentó, casi se duplicó, del 6,6% al 11,3% de la población chilena era adulto mayor. ¿Y qué pasa con la población menor de 15 años, los niños y adolescentes? En el año 92 es el 29,4% y va bajando paulatinamente, no tan bruscamente como subió la población adulta mayor, pero va bajando un poquito en comparación con el 92 ya para el año 2017, de un 29% a un 20%. Y la población del centro, los adultos jóvenes y adultos medios, aumentan un poquito, del 64 al 68%. Los niños de los años 90 han crecido y ya son adultos, ¿ya? Pero es interesante cómo la población adulta mayor está aumentando, porque también está aumentando la posibilidad de nuestros adultos mayores de vivir más tiempo. Ahora, ¿con qué calidad están viviendo ese tiempo que han ganado? Ese es otro tema. Y aquí hay una infografía que es bastante buena, lamentablemente. A ver si se puede ver un poquito más grande. Bueno, eso es lo más grande que se puede ver, pero después ustedes la pueden ver con detención cuando publiquemos el video. Que trata de resumir al adulto mayor chileno de acuerdo al último censo, ¿no? Y ¿qué cosas podemos destacar aquí que son bien interesantes? Por ejemplo, hablando de la capacidad económica del adulto mayor chileno, vemos aquí una pensión vejez promedio de 173.244 pesos. ¿Ya? Entonces pensemos en este valor que a muchos adultos mayores el único ingreso que tienen es esta pensión, la pensión por su trabajo o
la pensión que se le da por algún otro motivo, por invalidez, hay esto que darle las pensiones por viudez, etcétera, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la alfabetización digital o el acceso a Internet de los adultos mayores, ¿cómo se maneja? El 18,4% de los adultos mayores del censo sabe buscar información por Internet, un 16,6% sabe escribir y enviar un correo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bueno considerarlo a la vez cuando queremos pensar en formas de llegar, por ejemplo, al adulto mayor. Tal vez para el adulto mayor chileno actual, el Internet todavía no es como la mejor forma de llegar al adulto mayor, o no vamos a llegar a un gran porcentaje de población si usamos estos medios. Aunque va mejorando, va subiendo, ¿no? Pero aún sigue siendo un porcentaje más bien restringido, bajo de la población adulta mayor, la que se maneja, por ejemplo, por el Internet. Siempre en esta etapa de la vida el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres, las mujeres tienden a sobrevivir mucho más tiempo que los varones, generalmente porque las condiciones de vida o el desgaste físico del varón, especialmente el varón del siglo XX, ha sido más acentuado que el de la mujer, que tendría a tener actividades laborales o domésticas más alejadas de situaciones de riesgo, ¿no? El varón tiende y tendía antes mucho más a tener trabajos mucho más riesgosos que los de la mujer. Por lo tanto, había un riesgo mayor de morir a edades más tempranas o de llegar a la adultez mayor con el cuerpo bastante más deteriorado. Por eso tienden a morir más jóvenes los varones que las mujeres. Dentro del punto de vista de la remuneración, también es interesante ver esta estadística de acá abajo, de cuántos son los adultos mayores económicamente activos. Y se ve que en el grupo de 65 y más años, el 11,97% de los adultos mayores siguen siendo económicamente activos, es decir, sigue trabajando. Y desde el punto de vista pastoral también es interesante que al momento del último censo, el 74,4% de nuestros adultos mayores son católicos. Y eso se ve también en los que somos católicos en nuestras realidades parroquiales. El mayor porcentaje de la población que asiste a misa los domingos, por lo menos en mi parroquia, ustedes podrían contrastarlo con las realidades de ustedes, son adultos mayores. Especialmente, y no se nota tanto en la misa del domingo, pero sí en la misa cotidiana, en la misa del día de semana, efectivamente la población adulta mayor es mucho más presente que los adultos jóvenes y que los adolescentes y los niños. Entonces, otro punto bien interesante a considerar, ¿no? Y respecto de la atención de salud, un porcentaje importante, del 87% de los adultos mayores chilenos están bajo el régimen de FONASA. Esto es interesante porque quiere decir que son adultos mayores que se atienden en los consultorios, que van a los hospitales públicos, en su gran mayoría, ¿no es cierto? Dependiendo siempre especialmente del espectro social donde nos estamos desenvolviendo, si estamos, ¿no es cierto?, en comunas de Santiago, donde hay población más bien de clase media baja, con mayor razón, las prestaciones de FONASA tienden a predominar por sobre las ISAPRES también. Entonces, como para hacerse una idea de nuestro adulto mayor en su gran mayoría. Otro instrumento bien interesante que quiero compartirles es una encuesta que se llama así, de calidad de vida del adulto mayor, que le encargó la Subsecretaría de Previsión Social a la Universidad Católica, ¿no? Y de esta encuesta, que tiene mucho más datos que lo que les voy a presentar, se pueden obtener datos bien interesantes respecto de este grupo etario y que es bueno tenerlos presentes en la mente cuando nosotros queremos acercarnos a trabajar con adultos mayores, en la pastoral que sea, acompañando a adultos mayores hospitalizados, yendo a hogares de ancianos, llevando grupos parroquiales con alto porcentaje de adultos mayores, etc. Yendo a clubes vecinales o municipales de adultos mayores,
etc. Cuando ustedes se acercan a este grupo etario, yo me quedaría muy contento si tuvieran estas, no estas cifras, no estas cifras de memoria, pero estas ideas en la mente, al momento de acercarse al grupo adulto mayor. Y también este grupo pertenece a nuestros propios familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, ya pertenecen a este grupo. ¿No es cierto? Entonces, volvemos a destacar la feminización de la vejez, que incluso mayor feminización a mayor edad. Entonces, ya dijimos ya que los varones tienden a tener una esperanza de vida menor que la mujer. Lo vimos también en los gráficos del principio de la presentación. 55% versus 45%, el dato duro, ¿no? Claro, aquí el gráfico tiene un error, sí, porque los celestes es la mujer y el naranjo es el hombre. Aquí hay un error ahí. Luego, miren cómo se da la longevidad de la población de 60 y más años. La población que fue encuestada por este estudio, un 30% estaba entre 60 y 64 años, un 24% entre 65 y 69, un 31% entre 70 y 79 años y un 15% ya tenía 80 años y más. O sea, interesante, si decimos que el 14% de los chilenos son mayores de 60 años, de este 14%, ya, por ejemplo, un 15% de ese porcentaje tiene ya sobre 80 años. Estamos llegando a lo que algunos también llaman la cuarta edad. La tercera edad es sobre los 60 o sobre los 65 y la cuarta es sobre los 80. Esto también es muy interesante. Nuestro adulto mayor actual es un adulto mayor que tiende a tener una escolaridad más bien baja. Fíjense que de los encuestados, de la población encuestada, 44% tiene educación hasta sexto básico, un 29% hasta tercero medio. Solo un 10% de la población encuestada accedió a la educación superior. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la parte económica, existe actualmente una precarización de la vejez. Nuestros adultos mayores tienden a ser más bien pobres. Por ejemplo, aquí se ve que el 41% de los encuestados tiene la pensión solidaria, que es una pensión que incluso en algunos casos es menor a los 100.000 pesos. Y el 39% de los adultos mayores encuestados no tenía pensión. O sea, ¿desde qué viven? Son los adultos mayores que tienen que salir a trabajar para vivir. Que a veces trabajar en labores que son bastante sacrificadas o que son bastante irregulares también. No reguladas, sin seguridad social, etc. Y aquí está otro dato que también hacía mención Bernardita al principio, y que es interesante ver que el 21% de la población adulta mayor chilena encuestada por este estudio refirió que vive sola. Entonces aquí sí que aparece, aquí está patente esta epidemia, ya que estamos en este ambiente, en este lenguaje, hay una epidemia también de soledad dentro del adulto mayor. Y dentro de este mismo contexto del COVID y de la cuarentena y del quedarse en la casa, hay que ver también cuánto nos estamos preocupando por nuestros vecinos adultos mayores que viven solos. Claro, decimos quédense en la casa, sí, de acuerdo, pero entonces ahora, ¿cómo le llega el alimento a este adulto mayor? ¿Quién se lo trae? Es muy bonito ver a veces en internet iniciativas que han salido alrededor del mundo de dejar alimentos al vecino que vive solo, que es más pobre. Son cosas prácticas donde también uno puede ver cómo puede asistir, cómo puede ayudar
a estos hermanos que viven solos. Y estoy pensando en una cosa súper básica que es comer, pero también están las otras necesidades humanas, que es la necesidad del contacto, del conversar, del relacionarse. ¿Ah? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos adultos mayores les bajan las defensas o tienen vulnerabilidad o fragilidad de su salud solo por el hecho de que también eh, tienen mayor tendencia a la depresión, a sentirse desanimados, sentirse frustrados? Recordemos también ese alto porcentaje o ese alto índice de suicidio que se da en la adultez mayor. Uno a veces tiene el prejuicio de que cree que los jóvenes o los adultos son los que se suicidan, pero no. Dentro de nuestra población adulta mayor hay mucha gente, o hay un índice bastante importante de suicidios también, ¿no? Decía ahí 18 por cada 100.000 habitantes. Es un porcentaje alto, un índice alto. De hecho, esta encuesta hace esta pregunta interesante a los adultos mayores, ¿no? En los últimos 2 años, ¿cuán a menudo se siente, por ejemplo, que le falta compañía? 51% de los adultos mayores encuestados contestaron que se ha sentido solo, que le falta compañía. ¿Qué porcentaje se siente ignorado por los demás? Miren esto de acá. 75% se siente ignorado. Yo no existo. ¿Cuán a menudo se siente aislado o apartado de los demás? 76,3%. Queridos amigos, aquí está la pandemia, la epidemia de la soledad del adulto mayor. Aquí donde hay tanto trabajo que hacer, ¿no? Entonces, haciendo promedio entre 60%, cerca del 50% se necesita compañía o se sentía ignorado o aislado. Gracias, Julián. Oye, Julián, estoy que salgo. Esta es otra pregunta bien interesante en este grupo de las personas mayores, ¿no? Le preguntan, si usted está de acuerdo con esta afirmación, entre más viejo o más vieja me pongo, más inútil me siento. Y hay que fijarse cómo un 54% está de acuerdo con esta afirmación. Mientras más viejo, más inútil, ¿no? Como hemos centrado muchas veces el valor de la persona en lo que puede dar, lo que puede rendir, siendo que el valor de la persona está en su dignidad intrínseca de ser humano, no en lo que hace o lo que puede dar, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es uno de los valores que dentro de la pastoral de la salud es muy claro, muy patente. La dignidad del humano, del ser humano, es invariable desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y no depende de cuánto puedes rendir, cuánto puedes dar, cuánto puedes hacer. Y también, si separamos esto, bueno, efectivamente se ve en el gráfico que mientras más son ancianas las personas que contestan, más están de acuerdo con esta afirmación. Y también están más de acuerdo con esta afirmación mientras menos escolaridad tienen. Las personas con hasta sexto básico, en un 66% están de acuerdo con esta afirmación, en comparación con el 32% de las personas que accedieron a la educación superior. ¿Y eso por qué puede ser? Una explicación es que las personas que tienen menos instrucción se han dedicado más en la vida a trabajos que son manuales, que son físicos, que son prácticos. Entonces, efectivamente, con el paso del tiempo, con el avance de la edad, van disminuyendo la fuerza física, la capacidad de ser productivo, y efectivamente, pues si lo que antes yo podía hacer para valerme, ahora no lo puedo hacer, claramente que me siento inútil. Apareció ahí un comentario en el chat, parece. Maite nos comenta que el gobierno tiene un plan de acción de apoyo a los adultos mayores. Claro, gracias a Dios está el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que también está desarrollando este tema, porque efectivamente es una necesidad que hay que ponerle atención, probablemente. Continuamos, dice,
Le preguntan al adulto mayor también, ¿cómo calificaría usted su estado de salud? Y aquí hago referencia a lo que estaba mencionando también un poco al principio de la presentación. Una vez se tiene el prejuicio, la idea de que si uno va a conversar con el adulto mayor, va a conversar todo el rato de los achaques, del dolor de hueso, que la presión, que la diabetes, que no sé qué cosa. Y sí, efectivamente, para muchos adultos mayores la salud es un tema y es un tema muy importante porque es una cosa patente para una cosa de todos los días para ellos, ¿no es cierto? Las pastillas que tienen que tomar, los controles que les tocan, también a las personas que tienen menos actividades, algo que le puede dar sentido a su rutina es justamente preocuparse de la salud. Pero si uno le pregunta, o le preguntan a estas personas, ¿cómo calificarían ustedes su estado de salud? Hay una sensación regular más bien del estado de la salud. No es como que el abuelo, la abuela, el adulto mayor se va siempre a quejar. O a veces se queja, pero se queja con cierta resignación también. Como que, bueno, la edad pasa a su cuenta, dicen muchos, ¿no? Cuando uno hace este tipo de preguntas o conversa sobre el tema de la salud. Un 43% revela que su salud es regular, pero ojo que también hay un 37% que dice que su salud es buena e incluso un 5% que la encuentra muy buena, ¿no? Entonces, ya haciendo la suma, es más del 50% de los adultos mayores, más del 60% dice que es entre regular a buena la salud. Entonces, los que la encuentran muy mala o mala es un porcentaje que no llega ni al 15%. Entonces, para no acercarse al adulto mayor con el prejuicio de que este abuelito va a puro quejarse conmigo. ¿Y cuáles son las enfermedades que más tienen? Bueno, en primer lugar, hipertensión arterial, un 60%, luego reumatismo, artritis, artrosis, o sea, todo lo que se conoce como coloquialmente como los dolores de huesos, las molestias óseas, ¿no es cierto? Problemas con el colesterol, la diabetes, son problemas también relevantes, cefaleas, y aquí también destaco problemas de salud mental. 20% refiere sentir depresión. Refiere sentir no una tristeza transitoria, sino una tristeza crónica. Entonces eso lo asociamos más encima con el mayor índice de suicidio en esta etapa de la vida, es una cosa como para ponerle ojo, ¿no? Problemas cardíacos independientes de la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, problemas de soplo, secuelas de infartos al corazón, etc. Está todo aquí. Enfermedades respiratorias y también las cataratas, que también un problema bien relevante porque, y lo bueno es que es tratable y que es tratable para todos los adultos mayores de Chile porque es una de las patologías que está bastante bien cubierta por el plan Auge, por ejemplo. Entonces el sistema público y privado lo cubren bastante bien. Es una forma curable de ceguera que mejora bastante la calidad de vida de los adultos mayores si es que está siendo un problema para su salud en general. Entonces, este es nuestro adulto mayor. De esto se nos están enfermando nuestros adultos mayores. Ahora, como hay un porcentaje importante que tiene patologías reumáticas, artritis reumatoide, artrosis, osteoporosis, toda esta cosa, hay un porcentaje importante también que vive constantemente con algún grado de dolor. Eso también es importante. El dolor se ha visto que, acuérdense que cuerpo, mente y espíritu está unido, no es como el cuerpo por aquí y la mente por allá. Hay estudios que relacionan muy claramente la presencia de dolor crónico con trastornos del ánimo, como la depresión, como la distimia, ¿no es cierto? Entonces, ojo, que es esperable que si a un adulto mayor no estamos tratándole bien el dolor, estamos predisponiéndole que tenga una calidad de vida más disminuida que si le pudiéramos tratar ese dolor de alguna forma. Ciertamente para nosotros como agentes de la pastoral de la salud no es nuestro rol tratarle el dolor, pero sí comprenderlo, sí acogerlo, sí escucharlo. Y en cierto porcentaje también se alivia el dolor si nosotros lo escuchamos, lo acogemos, le ponemos atención. Aunque, ojo, este esquema es bien interesante porque si bien en un 51% refiere dolor,
hay solo un 28% que dice que este dolor es limitante. El otro porcentaje lo siente, pero bueno, lo vive también, sale adelante de eso. Pero es un tema que no es menor. También es un hecho que durante la adultez mayor, estamos disminuidos, o la mayoría de las veces estamos disminuidos en algunas actividades de la vida cotidiana, ¿no? Hay una pregunta ahí en el chat. Maite Zacaría pregunta si existe correlación con el tipo de alimentación. ¿En qué sentido? ¿De la patología reumática con el tipo de alimentación? Ahí sí que no sabría contestarte esa pregunta, de qué relación tiene esto con la alimentación. Ahora, a la patología en general. Bueno, eso sí se puede contestar. Por ejemplo, se ha relacionado mucho la hipertensión arterial, la diabetes, que son patologías metabólicas, que están muy relacionadas con lo que nosotros comemos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una dieta rica en carbohidratos, muy rica en pan, muy rica en fideo, muy rica en arroz, que es como la comida más frecuentemente utilizada por los chilenos y también es la comida más barata. Pongamos en mente que si tenemos una población más bien de pocos o medianos recursos, no va a poder adquirir alimentos muy sofisticados o, o que generalmente se consideran como alimentación saludable. Lamentablemente, la alimentación más saludable tiende a ser más cara que la alimentación común también. Y efectivamente la nutrición, la alimentación tiene incidencia en la aparición de estas enfermedades metabólicas como la, la diabetes, la hipertensión arterial. Entonces, ahí sí hay correlación, principalmente con esas patologías, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Volviendo un poquito a lo que estaba haciendo referencia de la autonomía o la autovalencia del adulto mayor, a partir de esta encuesta se concluyó que cerca del 15% de los adultos mayores encuestados requiere asistencia en sus actividades cotidianas básicas. Por ejemplo, caminar de un lado a otro de la habitación, bañarse, comer, acostarse, levantarse de la cama, usar inodoro, vestirse. Personas que aquí viven con adultos mayores sabrán que el adulto mayor, por distintos motivos fisiológicos propios del envejecimiento, se ve más enlentecido en su actividad motora, ¿no es cierto? Entonces hay que tenerle también más paciencia, ¿no? Y hay que tener en consideración esta realidad física que se da con el proceso de envejecimiento. Ahora, también desde el punto de vista social, veíamos en las estadísticas iniciales que hay un porcentaje importante de adultos mayores que se sienten, bueno, primero que viven solos, alrededor del 20% muestra esta encuesta, vive solo, se sienten solos, se siente que les falta compañía, pero ojo que también, por distintos motivos, puede tener cierta tendencia al aislamiento también en el adulto mayor, ¿no? Dice, solo el 30% de los encuestados por este estudio reveló que participa en alguna organización comunitaria, en un grupo, en un club, y esto va también en el club del adulto mayor del barrio, en grupos parroquiales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener ojo que hay que estimular que el adulto mayor tenga actividades sociales, porque eso le ayuda muchísimo a mejorar su calidad de vida, porque en su mayoría tiende más bien a no socializar tanto. Ahora eso depende también de cómo ha sido el adulto mayor toda su vida. O sea, ha sido toda la vida una persona más bien retraída, que no participó mucho en ningún grupo, es difícil que siendo adulto mayor cambie mucho esa forma de ser.
Y volvemos aquí un poquito a esto de los datos sobre la relación del adulto mayor con las tecnologías nuevas, básicamente con el Internet. El 21% de los encuestados reconoció que podría utilizar el Internet en forma autónoma, por sí mismo, ¿no? Entonces, nuevamente. Pero el 84%, eso sí, tiene teléfono celular. Entonces, tal vez no sé si acá el teléfono celular considera cualquier celular, pero por lo menos el adulto mayor ya se está abriendo bueno, ya tiene que abrirse necesariamente porque la telefonía fija ha bajado muchísimo su uso en el último tiempo. La telefonía celular ha aumentado muchísimo, creo que hay más celulares en Chile que personas. Entonces, es como que de una u otra forma el adulto mayor, tal vez no necesariamente con el smartphone de última generación, pero sí con el teléfono celular ha tenido que aprender a batírselas, ¿no? Con el Internet, francamente, le cuesta muchísimo más. Y viendo estas características, podemos ver que ya tenemos cierta idea de cómo es el adulto mayor chileno actual, ¿no es cierto? Un adulto mayor que se debate más o menos poco con las tecnologías nuevas, ¿no es cierto? Que hay un porcentaje importante que está viviendo solo, ¿no? Que hay que ver dónde está la familia, ¿no es cierto? Que tienen una concepción regular, de una salud regular a buena, pero que padecen enfermedades crónicas, ¿ah? Que se ven en un porcentaje del 11 al 15% tocados de alguna forma en su capacidad de desenvolverse normalmente en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, etcétera. Y esto es resultado del proceso natural del envejecimiento, ¿no? El envejecimiento es un proceso, ¿no es cierto? Vamos a pasar ahora a otro campo de la presentación, a hablar un poquito de qué es el envejecimiento en sí. Es un proceso que tiene estas 5 categorías bien interesantes de considerar. Es universal, es decir, es algo que nos va a pasar a todos. Es irreversible, es heterogéneo e individual, es deleterio e intrínseco. ¿Qué significa cada una de estas palabras raras? Irreversible quiere decir que uno avanza, uno envejece y es algo que no se puede volver atrás. Desde centurias el hombre ha querido encontrar la fuente de la eterna juventud, pero no la ha encontrado. Sigue buscándola. He visto hace poco tiempo un video de una persona que con la tecnología dice que en el futuro ya no habrá ni más enfermedad, ni más dolor, ni más muerte, viviremos muchísimo más tiempo. Bueno, hay que ver si se saben las cosas así. Hasta el momento, la tecnología que es accesible para todo el mundo muestra que el ser humano sigue siendo limitado y esta limitación se va viendo porque a medida que pasa el tiempo, el cuerpo también va desgastándose. Este es un proceso que es intrínseco, está abajo, quiere decir, está en nuestros genes está colocado que nuestras células, que los tejidos de nuestro cuerpo tienen su fecha también de caducidad. Nuestras células no son eternas, nuestras células se van renovando, se van cambiando, pero también va pasando cierto tiempo que ya la tasa de recambio va disminuyendo, no va siendo tan intensa como en la juventud, y por más que haya recambio celular, los tejidos van envejeciendo también y van bajando su capacidad de funcionamiento. Es un proceso que es heterogéneo, quiere decir que cada uno envejece a su ritmo. Podemos tener en un auditorio 40 personas de 50 años y las 40 personas van a tener un grado de desgaste mayor o menor. Y que sea un proceso deleterio quiere decir que el envejecimiento culmina necesariamente en la muerte. O sea, la muerte física es el desenlace del proceso de envejecimiento. Y respecto de nuestra relación con el cuerpo, yo creo que esta es una de las cosas más patentes del proceso mismo.
en nosotros, ¿no es cierto? Vamos dándonos cuenta de que el cuerpo cambia, la piel se hace más delgada, se arruga más, los sentidos empiezan a perder agudeza, ¿no es cierto? Tenemos más tendencia a la ceguera, a la sordera, el corazón empieza a funcionar distinto, los pulmones empiezan a ponerse un poquito más rígidos, etcétera, etcétera. La masa muscular tiende a bajar. Es todo un proceso de declinación de funciones físicas y fisiológicas. Pero a pesar de eso, no quiero quedarme en un discurso catastrofista respecto del envejecimiento. Y los geriatras han definido esta categoría que son bien interesantes tener presente también nosotros, que el envejecimiento existe en forma normal y existe también en forma patológica, o lo que llaman los geriatras el envejecimiento frágil. Cuando hablan del adulto mayor frágil, están hablando de un adulto mayor que está envejeciendo en forma no saludable. Hay una forma saludable de envejecer y una forma no saludable de envejecer. ¿Y cómo que se caracteriza el envejecimiento normal? El envejecimiento normal, por ejemplo, se ve en una persona, un adulto mayor, que ha asumido que está en la etapa de la vejez. Se da cuenta de que su cuerpo ya no es el mismo, que sus capacidades ya no son las mismas, pero lo asume con tranquilidad, con paz. Se siente sano física y psíquicamente, dentro de lo que se puede. Es decir, claro, ya no puedo correr 20 kilómetros como era mi juventud, pero puedo hacer un trote liviano, puedo jugar a una pichanga suave con mis nietos, ¿no es cierto? Puedo hacer alguna cosa, caminar de aquí al supermercado, puedo traer las bolsas, etcétera, ¿no? Y psíquicamente está bien, ¿no? Está una persona en paz, en tranquilidad, no tiene trastornos de ánimo relevantes, etcétera. El adulto mayor sano es un adulto mayor independiente lo más que se pueda, que hace las actividades básicas de la vida diaria en forma independiente, que ha encauzado en forma positiva y creativa la experiencia acumulada. O sea, que empieza su vida con tranquilidad, con serenidad y utiliza todo lo que ha aprendido también para dejar un legado a las generaciones que vienen. Sabe qué hacer con su vida, desarrolla una buena autoestima, tiene actividades de crecimiento personal. Veíamos en las diapositivas anteriores que hay un porcentaje importante de adultos mayores que se siente todavía, bueno, hay un porcentaje que se siente inútil y que a medida que va aumentando su edad aumenta su inutilidad. Pero hay la otra parte de la medalla es el porcentaje más importante de personas que todavía se sienten útiles y sienten que pueden entregar algo todavía a su familia o incluso a la sociedad. Bueno. Bien. Tiene compañía y afecto el adulto mayor sano, se siente seguro económicamente y tiene una vivienda propia o una vivienda estable. Entonces, si uno piensa en un adulto mayor ideal o un adulto mayor sano, es el que tiene estas condiciones. El adulto mayor frágil es el que está en la otra columna. No ha asumido la vejez, se siente muy en conflicto con el hecho de sentirse anciano, de sentirse mayor. Tiene alguna enfermedad, algún daño físico o psíquico importante, es dependiente de los otros para las actividades de su vida diaria, tiene una mala autoestima, no tiene afecto, tiene problemas económicos, no tiene posibilidad de vivir de forma independiente, sufre maltrato o también sobreprotección, ¿no? Que a veces, si ya me siento inútil, ya me siento así disminuido, que me hagan todas las cosas, me hace sentir también más inútil, ¿no? Tiene temores de pobreza, de enfermedad y de soledad. Entonces, estos son los adultos mayores que nosotros nos podemos encontrar en nuestra práctica pastoral, en nuestros voluntariados.
el adulto, y justamente en el mundo de la salud, con el adulto que más nos vamos a encontrar francamente, con el adulto mayor frágil, el que está hospitalizado, el que está en el hogar de ancianos, ¿no es cierto? Ya, pero hemos hablado de muchos datos, muchas estadísticas, muchos procesos, muchas cosas. ¿Cuándo hablamos de pastoral de la salud? Bueno, por eso son 2 sesiones y no una, porque en una no alcanzamos a hablar tantas cosas interesantes que se pueden decir o aportar respecto de este grupo de salud, de este grupo etario, de este grupo de hermanos. Y antes de pasar a enfoques pastorales o a consejos que se les puede dar a los voluntarios de la salud respecto de cómo enfrentarse o cómo trabajar con los adultos mayores, es interesante este estudio del doctor Gack, que es un geriatra de la Universidad Católica, respecto de qué significa ser adulto mayor, ser anciano para ellos mismos, ¿no? Y es interesante ver que efectivamente un 20%, que es un porcentaje no menor, un quinto de los encuestados, de los estudiados por el doctor Gack, dice que la vejez tiene un significado negativo, como una etapa de declinación y de pérdidas. Que no vamos a desmentirlo, es así, hay una etapa de declinación de la actividad física, de las capacidades físicas, pero la adultez mayor, la etapa de la ancianidad, no es solamente eso. No podemos quedarnos centrados o fijados en la declinación de las fortalezas físicas. Eso es algo que es muy importante tener presente a la hora de trabajar con el adulto mayor. A veces el cuerpo es, como es lo más patente, lo que podemos tocar, lo que es más evidente a los sentidos, es como lo que llama más la atención de nuestra mente, ¿no? De lo que nos llama más la atención. Pero también estamos llamados a poner atención a otras cosas que no son tan evidentes, pero pueden ser fuente de mucha paz y mucha felicidad también en esta etapa de la vida. Lo vamos a ver hacia el final, si es que alcanzamos en esta sesión, si no, la otra. El 60% percibe el envejecer como un proceso natural y asume los cambios con aceptación y resignación. O sea, un 60% acepta su ancianidad porque es un proceso que nos toca a todos, ¿no? Y que es ineludible. Pero ya tenemos aquí un 80% de la población estudiada por este doctor. Pero un 20% muy interesante que percibe la vejez como una etapa diferente, no necesariamente mala, en la que el individuo debe buscar la mejor forma de vivirla y predican una actitud combativa, de esfuerzo personal para lograr el máximo bienestar posible. Como pastoral de la salud y como voluntario de la salud, ojalá que pudiéramos llevar a nuestros adultos mayores a esta concepción de su etapa de vida. Verla como una etapa diferente, que tiene cambios, que tiene declinaciones, que hay cosas que tal vez no podía hacer como antes. Pero hay que ver que también hay cosas que ahora como adulto mayor puede hacer y que antes no podía. Por ejemplo, el adulto mayor tiene la experiencia que un joven no tiene. Tiene la sabiduría de vida que un joven no tiene. Y eso no es algo físico, es algo espiritual, es algo psicológico, algo de vida, algo vital, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a que el adulto mayor también valore aquello que ahora, desde su etapa de ser mayor, puede entregar, seguir entregando a los demás? Este estudio también es interesante de Zapata y García, que son del equipo de psiquiatría y psicología de la Universidad de Navarra en España, que define 5 principales tareas que tiene el adulto mayor en esta etapa de la vida. Y estas 5 etapas son: 1, aceptar el envejecimiento corporal y la limitación del tiempo. Un poquito lo que decía el doctor Gack en su estudio. Ojalá que el adulto mayor, para que sea mentalmente sano, tiene que aceptar con paz, con tranquilidad, a qué corresponde el envejecimiento corporal. Después, desde el punto de vista familiar, mira qué interesante. Es la etapa de dejar partir a los hijos y aceptar la inversión de roles.
¿cierto? Uno puede decir, tal vez dejar partir a los hijos puede ser de una etapa anterior en la vida, ¿no es cierto? Pero hay que ver que los hijos empiezan a ir realmente cuando los padres ya tienen de 50 años para arriba, ¿no? Con mayor razón de 60 años para arriba. Y también lo interesante es la segunda parte, aceptar la inversión de los roles. Que el cuidador acepte dejarse cuidar. Entonces, hay un dicho que dice que las mamás, ahora que se acerca el Día de las Madres, que las mamás son mamás desde que nace el hijo hasta que la mamá se muere. Entonces uno puede tener 40, 50 años y la mamá siempre será la mamá hasta la tumba. Pero también es importante que la mamá se sepa dejar cuidar, especialmente en la etapa de la adultez mayor, por sus hijos, ¿no? Hay muchos adultos mayores que justamente viven solos también con esta justificación. No quiero ser carga, no quiero ser cacho para mis hijos. Mis hijos tienen su familia, tienen que dedicar. Yo entiendo que no me quieran recibir en su casa porque tienen sus cosas. Pero ojo, que tú como mamá, tú como papá, tú como cuidador, no dejas de ser familia de tus hijos porque tus hijos han creado su propia familia o tienen sus propios hijos también. Tú sigues siendo familia. Tú sigues siendo responsabilidad ahora de tus hijos. Entonces, para una mamá, para un papá que ha estado ha estado acostumbrado toda su vida a cuidar, a veces es muy complicado, muy difícil dejarse cuidar. Tercera tarea importante para el adulto mayor, mantener la intimidad y revitalizar las relaciones. Esto es interesante, por mucho tiempo la intimidad, por ejemplo, sexual del adulto mayor fue un tabú, fue como que, no, los abuelos no hacen esas cosas. Y se ha visto en la práctica psicológica o en la práctica clínica o en los estudios también en este ámbito de la vida, que sí, tal vez no tienen la sexualidad de los 20 años, de los 30 años, pero sí persiste la necesidad del afecto cercano, de mantener intimidad entre los esposos y también saliéndose de la esfera netamente sexual, la importancia de mantener y revitalizar las relaciones. ¿Cuántos ancianos, cuántos adultos mayores vimos que se sienten solos, que viven solos, que tienen poca actividad en organizaciones sociales? Bueno, justamente una llamada interesante para tener una buena salud mental, una buena salud, y yo también diría una buena salud espiritual y una buena salud física, es volver a valorar y a darle importancia al establecimiento de relaciones al adulto mayor. O sea, acercarse a la persona mayor, al abuelo, conversarle, establecer relaciones de amistad con adultos mayores, ¿no? Cuánto se puede aprender de ellos y cuánto uno le puede dar también a ellos. Hacerlos sentir valorados, hacerlos sentir queridos. Entonces, sacarlos de esta racha o de este pensamiento de que cada vez que soy más viejo soy más inútil. Cuarta tarea importante para el adulto mayor, permitir y apoyar el relevo generacional sociolaboral. O sea, aquí, por ejemplo, hay una tarea bien interesante para la persona mayor, el que está por jubilar, por ejemplo, que la experiencia que ha ganado en su vida la sepa transferir, la sepa entregar, la sepa enseñar al que viene después. Esto puede ser desarrollándose como académico, puede ser enseñando al que viene detrás de él en la oficina, etcétera, ¿no? O sea, también que el adulto mayor se sienta útil, se sienta eficaz en la entrega de sabiduría y de conocimiento a las generaciones que vienen. Y en el quinto punto hacen referencia a la teoría de otro psiquiatra muy importante que es Erik Erikson, que a cada etapa de la vida le dio una tarea. En la adultez mayor, Erikson dice que el adulto mayor está llamado a buscar la integridad de su vida. ¿Qué significa integridad? Aceptarse a sí mismo, a su propia historia y ser capaz de darle un sentido a lo que él es, a lo que él ha sido. Porque entre tanta cosa
entre tanta cosa que suena así como desalentadora, que me estoy quedando más ciego, que me estoy quedando más sordo, que me duelen todos los huesos, que la presión que tengo es miserable, etcétera, etcétera, la gran tendencia es a la desesperanza, a dejarse caer en la depresión, en la tristeza, ¿no? Y se ve patentemente, lo hemos visto en las estadísticas, la depresión es una patología de salud mental relevante en esta etapa de la vida. Pero justamente a pesar de eso, el adulto mayor está invitado a mirar que él, con todo este detrimento de funciones o de lo que ustedes quieran ponerle, sigue siendo una persona digna, una persona importante, una persona relevante, ¿no? Sigue teniendo un valor para nosotros como sociedad. Y eso es algo que se ha perdido mucho en la cultura occidental y que la cultura oriental, por su parte, por el contrario, valora muchísimo al adulto mayor. La cultura africana también valora muchísimo al adulto mayor porque es el sabio, es el que da estabilidad, el que mantiene las tradiciones, que mantiene viva a la comunidad. Pero nosotros en Occidente, como estamos tan centrados en la eficiencia, en el que rinde, en el que produce, claro, pues si miramos con esos ojos al adulto mayor que tiene una disminución en su capacidad productiva, claro que lo tiramos a la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, nuestro rol como voluntario en la pastoral de la salud tiene que tender un poquito a ayudar a que nuestro adulto mayor se oriente hacia alguno de estos objetivos, ¿no? Cuando nos acercamos a conversar con un adulto mayor, cuando lo queremos acompañar, no solamente hablar del clima, de las noticias, las cosas que estamos viviendo, o hablar de los tiempos pasados que fueron mejores. Sí, los tiempos pasados pueden haber sido mejores, pero ¿cómo estás viviendo este tiempo? ¿Cómo estás viviendo tú ahora? Es una pregunta interesante para hacer al adulto mayor, ¿no? Entonces, ya esta diapositiva nos da para pensar muchísimo, ¿no? La siguiente da también otras ideas generales que les pueden ayudar a la hora de acercarse a trabajar con el adulto mayor. Una primera idea que me parece muy relevante, que yo la saco también un poquito de mi experiencia personal, es tener presente que el adulto mayor no es una guagua. A mí en lo personal me carga escuchar a veces hablar a cuidadores de adultos mayores diciendo, no, si es como un niñito, si es como una guaguita. Yo lo puedo entender en los pacientes con demencias avanzadas, donde efectivamente por el deterioro propio del sistema neurológico, sí, empiezan a tener que usar pañales, empiezan a tener que ser asistidos por todo, tienen que darle la comida en la boca, etcétera, etcétera. Pero esa persona no es una guagua, es un adulto mayor, es una persona que ha vivido su vida, es una persona que tiene que ser considerado justamente en su valor de, de tesoro de sabiduría, de tesoro de experiencia, ¿no? Valorarlo por lo que es y también por lo que ha hecho, pero básicamente por lo que es. Y no infantilizarlo, menos si no tiene demencia, menos si está con sus facultades mentales conservadas. Uf, eso es lo que se llama más abajo el viejismo. Hay que tener cuidado con el viejismo en la relación con los adultos mayores. ¿Qué significa el viejismo? Es una tendencia a ver la vejez como una etapa de decadencia física y mental, dando al adulto mayor una imagen de incapacidad, de inutilidad y de rigidez. O sea, cuando nosotros mismos le decimos a la abuela, al abuelo, no lo haga usted porque se le, no sé, no sirva usted el té porque se le va a caer la tetera. Como no haga esto porque lo va a hacer mal. No porque usted ya no puede, no porque ya no tiene fuerza. Lo único que le estamos diciendo al adulto mayor es el mensaje de eres inútil, eres inútil, eres inútil. Entonces, ¿qué hace el adulto mayor? Siente su deterioro como algo fatal, como algo terrible, que lleva a una actitud de resignación y apatía y se restringe cualquier iniciativa de superación. Entonces, ¿por qué el adulto mayor no quiere ir al club de adultos mayores? No, porque hay puras viejas que se pasan puro quejando de las pastillas que tienen que tomar y de dolor de hueso.
No, porque en las calles son tan malas que me voy a caer y voy a terminar peor. No, ¿para qué voy a hacer esto si me sale mal? No, si me voy a caer. No, si... Justamente lo que no tenemos que hacer es reforzar la idea de detrimento, de disminución que ya muchos adultos mayores tienen. Cuidado entonces con el viejismo. Hay que fomentar o estimular la autonomía que conserva en alto grado muchas veces el adulto mayor. Al momento de conversar, conversar con el adulto mayor es un excelente campo para ejercitar y desarrollar la empatía, de conocer cómo eran los tiempos de antes, cómo era el Chile de antes. Para unos que es más jóvenes, por lo menos en lo particular para mí es muy rico, muy enriquecedor escuchar los relatos de los adultos mayores. Sirve para ejercitar la empatía, para tratar de colocarse en el lugar de ellos, ¿no? A veces cuando el adulto mayor hace tanta queja de la juventud actual es así, la juventud actual es así, escuchar por qué él opina eso. Y cuando lo está comparando con su propia juventud, con los valores que él considera que son relevantes, ¿no? Destacar, es importante en la conversación con el adulto mayor, destacar sus aportes pasados y presentes. Conectar, es interesante conectar el pasado con el presente. El adulto mayor tiene una tendencia al conversar que es la tendencia a la reminiscencia, al acordarse del tiempo pasado. Pero también es interesante ayudarlo a conectar el pasado con el ahora. Bueno, y esto que usted hacía antes, ¿cómo lo ve hoy día? ¿O qué diría usted que es un aporte para hoy? O dígame usted a mí, déme algún consejo. Eso es interesante, de modo que ahí el adulto mayor ve que su experiencia de vida está siendo útil para el hoy también. Y desde el punto de vista físico, dado que muchos de los problemas por los que se queja el adulto mayor son problemas crónicos que hasta el momento no tienen una solución definitiva o que forman parte del proceso del envejecimiento que, como ya hemos visto, es irreversible, el geriatra en particular, más que trabajar por la plena salud y la recuperación completa de la patología, trabaja más que nada por la funcionalidad, porque el adulto mayor pueda vivir lo más autovalente, lo más independiente posible, aunque tenga diabetes, aunque tenga artrosis, aunque tenga que usar burrito o bastón. Que trate de ser, como se dice en términos clínicos, lo más funcional posible. Y hablamos brevemente de esto de la reminiscencia, que es una característica bien interesante del adulto mayor. Es un proceso o hábito a través del cual se recuerdan muchos hechos pasados y se los relata o no. Entonces, basta preguntarle al adulto mayor en qué trabajaba usted y muchas veces se lanza a contar efectivamente a qué se dedicó en su juventud, que partió trabajando aquí, que después trabajó en lo otro, que esto, que no. Y empieza a hablar con mucho agrado muchas veces del pasado. Y se ha visto que desde el punto de vista psicológico, la reminiscencia no es solamente una característica banal del adulto mayor, tiene su función también. Permite, por ejemplo, que el adulto mayor controle su angustia, especialmente cuando siente que su autoestima está disminuida o que sus capacidades personales declinan, ¿no? A veces recordar lo bueno que hacía antes le ayuda a no sentirse tan disminuido, ¿no? Siempre me acuerdo, por ejemplo, un adulto mayor que conocí en un hogar de la Fundación Las Rosas que en su juventud, toda su juventud fue motoquero, fue de las motos, ¿no? Entonces, con qué alegría me contaba el grupo que tenía, que recorrió Chile no sé cuántas veces, me hablaba de sus motos, de las características que tenía. Yo soy súper poco tuerca, soy súper poco de la mecánica, de los autos y de las motos, pero él le gozaba y yo dejaba que gozara contándome todo lo que me tenía que decir, ¿no? Y también aprovechaba de aprender. Eso es interesante también cuando te hablan de cosas que tú no manejas, también es una fuente de conversación. Bueno, uno hace preguntas, se interioriza, lo hace sentirse también en ese sentido útil y que efectivamente a uno le está interesando la conversación que está teniendo con la persona, ¿no? Nuevamente, la reminiscencia permite hacer este vínculo, esta unión entre el pasado y el presente.
el pasado que enriquece el presente del mismo paciente, de la misma persona, y también del voluntario que escucha. ¿Cuánto podemos aprender de escuchar a nuestros adultos mayores? Es conservar también, ayuda a que el adulto mayor conserve su identidad en el tiempo. Es decir, yo, el que soy ahora, en el pasado fui también esta persona y esta persona. Entonces, hay una continuidad entre el que fui en el pasado y en el que soy hoy. Y puede nacer también cierta sensación de orgullo, ¿no es cierto?, por lo que he hecho, por lo que he logrado. En adultos mayores que son más reflexivos respecto de su vida, les sirve también para mirar su vida pasada, reorganizarla y también a veces resolver problemas que tienen. A veces hay adultos mayores que tienen problemas pendientes con su familia, con sus seres queridos, y a veces la reminiscencia, el conversar del pasado, acompañado de otro, en este caso el voluntario de la salud, y el que puede estar haciendo una relación de ayuda, le puede ayudar a darse cuenta de cosas en el pasado que podrían resolverse ahora, que tal vez es un buen momento para pedir perdón por algo particular, y puede armarse un muy bonito camino de reconciliación a partir de la reminiscencia, del acordarse del pasado, de mirarlo con distancia, ¿no es cierto?, con la distancia que da el tiempo también, y darse cuenta de que hay algunas relaciones o algunas situaciones del pasado que se pueden reparar en el hoy. La reminiscencia puede atenuar la tristeza por las pérdidas, a veces cuando empiezas a recordar cosas que tenía, personas que se han ido, recordarlas puede traer alegría, felicidad, y contribuir a la sociedad manteniendo la identidad en un mundo cambiante y ajeno. Es decir, en este mundo tan rápido que estamos viviendo ahora, la reminiscencia puede llegar a fortalecer la identidad del adulto mayor y decir, este mundo que cambia, yo soy tal persona, soy esto, he hecho esto en mi vida, este es mi legado, esto es lo que yo dejo. Ahora, la reminiscencia también tiene sus riesgos, no solamente tiene beneficios. A veces pensar demasiado sobre uno mismo puede llevar al ensimismamiento, a que yo me centre tanto en mí mismo que no sea capaz de abrirme a los demás. Eso es un riesgo. Basta tener presente no solamente el adulto mayor, cuando uno está frente a una persona que solamente habla todo el tiempo de sí misma, igual uno dice, pucha, que latero este tipo, ¿cómo no puede tener otro tema de conversación? Está el riesgo de quedarse centrado solamente mirándonos a nosotros mismos. También otros riesgos es cuando el contenido está relacionado a pérdidas o toma una tonalidad demasiado triste. Efectivamente, hay que tener cuidado cuando se ahonda demasiado en temas tristes, en temas muy, muy dolorosos para la persona, que sí, efectivamente, es muy bueno que los saque afuera, que los exprese, pero cuando no los elabora, cuando no son acompañados estos procesos, pueden causar más daño y más tristeza que beneficio. También la reminiscencia puede traer problemas cuando, por el hecho de estar recordando siempre el pasado o quedarse demasiado fijado atrás, nos olvidamos de las actividades presentes, pues, de las cosas que tengo que hacer ahora, de buscar actividades nuevas que hacer, de establecer relaciones nuevas, de revitalizar alguna actividad actual, ¿no? Esto nos puede recordar, por ejemplo, a la teoría del padre Pietro, ¿no es cierto?, del diagnóstico del diagnóstico entre mesoblasta, endoblasta y ectoblasta. Recordar que el endoblasta, dentro de todo, es el que tiende más a quedarse en el pasado, ¿no? El diagnóstico constitucional, esa se me está yendo la palabra. Entonces, el endoblasta, un adulto mayor endoblasta, tiene mucha más tendencia a quedarse en el pasado a que quedarse en el presente. Y a veces cuando se vuelve tediosa y carente de significado. Esto suele aparecer mucho en los pacientes con demencia o con demencias iniciales, ¿no? Cuando te cuentan una y otra vez la misma cosa. Hay que tener ojo porque puede ser que se esté manifestando una demencia inicial por ahí, ¿no?
Y ante esta situación ya vamos a ver la próxima sesión de que lo principal es que hay que tener cariño y paciencia nomás. ¿Ah? Y bueno, lo vamos a ver con detención la próxima vez. Y por lo que veo, y si me lo permiten, y si no le está causando demasiado lata, creo que vamos a poder alcanzar a hacer una breve reflexión sobre el proceso de envejecimiento en sí. Podemos encontrar dos tentaciones del envejecimiento. Esto lo propone un padre general de la Orden de los Camilianos, el padre Leosir Pesini, que bueno, que en paz descanse porque falleció el año pasado a causa de un cáncer, pero él escribió un documento bien interesante, me he basado en algunas ideas de este documento para esta presentación, sobre el envejecimiento como un proceso que no solamente es un proceso pasivo, sino un proceso activo, que nosotros también podemos tomar decisiones para vivirlo de mejor manera. Y una de las cosas que plantea el padre Pesini es que podemos tener dos tentaciones al momento de envejecer. Primero, no aceptar la realidad y negar los propios límites. Y esto ya aparecía también en el estudio del doctor Gack que revisamos, ¿no es cierto? Que un 20% de los adultos mayores no se reconcilia con su proceso de envejecimiento. No quiere envejecer. Se enoja con el dolor de hueso, se enoja con la disminución de la visión, con tener que tomar pastillas, etcétera, etcétera. Y la otra tentación del envejecimiento es perder la confianza en las propias fuerzas y dejarlo todo. O sea, dejarse convencer por el viejismo que acabamos de ver. Soy inútil, no sirvo, ya no tengo nada que entregar, etcétera, etcétera. Espero la muerte, como en la película esa, Esperando la carroza. Y otro padre general de los camilianos, el padre Calixto Vendrame, dejó una frase muy bonita respecto a esto. El secreto para el envejecimiento saludable, ¿no es cierto?, está en saber dejar algunas actividades y asumir otras más adecuadas a las propias fuerzas sin perder nunca el interés por la vida. Bonito, porque hace una síntesis entre el reconocer mi etapa de vida, ¿no es cierto?, pero siempre hay un amor por la vida detrás, ¿no? El mismo amor de la vida que tenía en la juventud, que tenía en la niñez, que después tenía en la adultez media, la sigo manteniendo en la adultez mayor. A pesar de que tengo hipertensión, a pesar de que tengo que tomar pastillas, a pesar de que no puedo comer con azúcar, a pesar de que me duelen los huesos, la vida sigue siendo algo digno y que vale la pena vivir. Y yo me adapto a lo que yo puedo entregar. Tal vez no puedo hacer todo lo que hacía antes, pero alguna cosa puedo hacer. En algún aspecto, en algún ámbito puedo aportar. Y otro religioso, este cardenal brasileño que se llamaba Aloysio Losrider, también, que descanse en paz, escribió un texto muy interesante que se llama Envejecer con Sabiduría, donde nos deja estos consejos. A ver si nos son útiles para acompañar a nuestros adultos mayores, pero también para acompañar nuestro propio proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que aconseja este cardenal a los que estamos envejeciendo? Primero, prestar atención, no perder nuestra identidad. ¿Ya? Es interesante, ¿no? Seguimos siendo personas dignas mientras envejecemos. Esto es muy importante. Esto es muy importante y algo que valora muchísimo nuestro pensamiento cristiano. Y lo volveremos a retomar la próxima sesión cuando hablemos de problemas éticos en la adultez mayor. El adulto mayor sigue siendo igual de digno que el adulto productivo, que el joven, que el niño, que el bebé. Hasta la muerte. Nosotros como cristianos, como católicos, no podemos ceder en este predicamento. La dignidad es desde la concepción hasta la muerte natural. No podemos ceder. Y la vejez no es vivir esperando la muerte, sino, dice este cardenal, sacarle el jugo a la vida, ¿no? Cada día vivir la vida con alegría, sacando el máximo provecho que se pueda. Después aprovechar la adultez mayor como un tiempo de contemplación, de mirar la realidad
y la verdad de la vida y de la fe, ¿no es cierto? Hace referencia un poquito a lo que hemos estado hablando de la reminiscencia, del mirar el pasado, pero mirarlo con gratitud, mirarlo sacando provecho de lo que he vivido, de la experiencia de mi vida. Es un tiempo de silencio, ¿no es cierto? Después de tanto trabajo, de tanto trajinar, de tanto hacer, es el momento de sosegarse, de descansar, de guardar también silencio, de encontrar en el silencio la paz. Es un tiempo de despojo y desprendimiento, lo que se llama en términos más teológicos la kenosis, el vaciamiento, el despojarse de aquellas cosas que no son importantes, de vanidades, de superficialidades, de rencores, de lamentos, de sufrimientos, de conflictos, resolver problemas. Un momento de mirar para atrás y si hay una cosa pendiente, es el momento de resolverlo ahora. También para los que tenemos fe es un momento, ya que es un momento de contemplación, un momento de silencio, un momento de desprendimiento, es un momento que invita mucho a la oración. Y en ese sentido, la oración puede ser una misión especial de los ancianos. Cuando nosotros encontramos un adulto mayor con fe que dice, ¿y qué puedo hacer ahora por la iglesia? Bueno, pues su oración es importantísima para la iglesia. Rece por los sacerdotes, rece por otros enfermos, rece por su familia. Hay tanto campo en ese sentido. Rece por los que no rezan. Y hace referencia a este texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 16, que dice así. Todo esto nos ayuda a no desfallecer. Además, porque aunque nuestro hombre exterior se va desmoronando, dice San Pablo, el hombre interior se va renovando día a día. ¿No es cierto? Qué bonito esta frase o este texto de San Pablo, ¿no es cierto? El hombre exterior se va deteriorando, se va envejeciendo, va perdiendo funciones, pero el hombre interior, el espíritu, puede fortalecerse, puede ser fuente de alegría y de salvación para los hermanos. ¿Cuántas veces no se dice que los mejores directores espirituales, ¿quiénes son? Los sacerdotes más viejitos, los que tienen experiencia, los que han caminado ya con el Señor tantos trechos, tantas dificultades, que han cruzado han vadeado tantos ríos, han subido tantos montes. ¿Por qué los adultos mayores, los sacerdotes, las religiosas adultas mayores son como las mejores directores espirituales? Por esto. Es un tiempo de dominio de nosotros mismos, para cultivar el gozo de tener vida y poder contribuir con algo. Y, como conclusión, es un tiempo para cultivar y testimoniar la gratitud, especialmente con Dios. Mirar la vida, acogerla, agradecerla y hacerla fructificar, aún en la adultez mayor. Y finalmente el padre Pesini nos propone estas preguntas que les invito a que en su momento tal vez de reflexión personal, de meditación, puedan ustedes darle una vuelta respecto al proceso de envejecimiento del hermano y del propio. Tenemos una misión existencial en que nadie puede sustituirnos. ¿Cómo estamos envejeciendo? ¿Nos estamos haciendo cargo del anciano que silenciosamente crece en nosotros? ¿Qué tipo de ancianos seremos en el futuro y cómo estamos gestionando nuestra vida interior? ¿Seguiré siendo capaz de soñar con proyectos y vivir con gratitud? A mí me gusta mucho esta frase del anciano que silenciosamente crece en nosotros, porque muchas de las patologías, tal vez físicas, que desarrollaremos en la adultez mayor, van a tener un componente genético, va a ser lo que nos han heredado nuestros padres, pero tiene que ver también con cómo estamos viviendo nuestra vida ahora. Como hacía la pregunta antes alguien por ahí, ¿influye la alimentación? Claro que influye. Si como puras porquerías o como forma no saludable, claro que esto va a dejar su huella en mi salud de ahora y la salud del futuro. Si no cierro procesos
si no resuelvo conflictos, si no me reconcilio ahora, voy a arrastrar todo ese problema, todo ese rencor hasta mi adultez mayor, por ejemplo. Si ahora no desarrollo mi vida espiritual, si ahora no desarrollo mi vida con Dios, ¿cómo voy a desarrollar mi vida con Dios cuando sea anciano y cuando a veces me sienta atribulado por todos los problemas que pueden aquejar esta etapa de la vida? Y voy a caer en la desesperanza más que buscar la integridad, la integración de todo lo que ha sido mi vida. El anciano que silenciosamente crece en nosotros será lo que nosotros empecemos a hacer con él ahora. Entonces vivamos nuestra vida con alegría ahora, vivamos nuestra vida con salud integral ahora, y esa salud integral la comunicaremos también a nuestra adultez mayor, y aunque este adulto mayor, este cuerpo material se vaya desmoronando, el cuerpo espiritual, el hombre espiritual, que al final es el que perdura para siempre, irá creciendo e irá siendo fuente de salud y salvación. Y termino con estas frases, estas palabras del Papa Francisco. Entre las víctimas de la cultura del descarte, que tanto ha denunciado el Papa Francisco durante todo su pontificado, quisiera ahora recordar en particular a los ancianos. Los ancianos que son la memoria y la sabiduría de los pueblos. Su longevidad no siempre se considera un don de Dios, sino a veces un peso difícil de soportar, especialmente cuando la salud está muy comprometida. Esta mentalidad no hace bien a la sociedad. Y nuestra tarea es desarrollar los anticuerpos contra esta forma de considerar a los ancianos o a las personas con discapacidad, casi como si fueran vidas que no merecen la pena vivirse. Esto es pecado, un pecado social grave. Aquí podemos aprender una mirada diferente sobre la vida y la persona humana. Bien, para quien le interese, aquí está la bibliografía que me he basado para preparar esta presentación. Esto es lo que tenía preparado para esta ocasión. La próxima sesión continuaremos hablando del tema del adulto mayor en puntos más específicos. Hablaremos de cómo acompañar o ayudar a adultos mayores con demencia, qué hacer y cómo tratar la autonomía del adulto mayor. Y también otros temas como, por ejemplo, algunas consideraciones sobre el final de la vida, ¿no es cierto? Ya que la eutanasia, poco a poco, a medida que vaya pasando esta contingencia del COVID, créanme que se va a empezar a volver un tema también recurrente en la conversación social coloquial. Hasta aquí por esta ocasión, le doy el paso ahora a Bernardita.